Hola a todos. Ya regresé con un nuevo vídeo sobre material educativo. Aquí hablaré sobre algunas especies de cocodrilos prehistóricos. No todos coexistieron con los dinosaurios. Los mencionaré por épocas y daré una breve explicación de cada uno de ellos. Bueno, empecemos. Desmatosuchus. Su nombre significa cocodrilo o almizclero. Es un reptil arcosaurio perteneciente al orden Aetosauria. Llegaba a medir hasta 5 metros de longitud y 1,5 metros de alto. Vivió en el período Triásico tardío en lo que hoy es Texas. Tenía el cuerpo acorazado, con 2 filas de púas a lo largo del cuerpo, que llegaban a medir hasta 45 centímetros de longitud. Su hocico tenía forma de pala, parecido al de un cerdo y lo usaba para excavar y sacar plantas de raíz. Efigia. Es un género de reptil arcosaurio rauisuquio, que vivió en el período Triásico superior en lo que hoy es Nuevo México. Medía 2 metros de longitud o 6 pies. Se parece mucho a los dinosaurios ornitomímidos debido a la convergencia evolutiva. El grupo al que pertenece fue el que también dio origen a los cocodrilos modernos. Postosuchus. Era uno de los depredadores terrestres más grandes de su época. Su nombre significa cocodrilo de Post, debido a Post Quarry, lugar donde se encontraron sus restos, en Texas. Vivió a finales del Triásico hace entre 220 y 205 millones de años. En ese entonces era un lugar desértico. Medía hasta 6 metros de longitud y 2 de altura. Tenía un hocico más corto y ancho a diferencia de los cocodrilos modernos. También tenía el lomo recubierto de placas óseas. Sus patas traseras eran más largas y robustas que las delanteras, aparte de que tenían forma de pilares, lo cual pudo ayudarle para luchar con los de su especie por alimento o por territorio. Como era lento y pesado, se cree que cazaba por emboscada. Proterosuchus. Es un género de reptiles arcosauromorfos proterosúquidos. Vivió a principios del período Triásico en lo que hoy es Sudáfrica. Pertenece a la familia de los cocodrilos primitivos. Era uno de los depredadores de mayor tamaño de su época, igualando en tamaño al dragón de Komodo. Se cree que tenía hábitos similares a los cocodrilos modernos. Como era de sangre fría, tal vez regulaba su temperatura corporal asoleándose o metiéndose al agua o el barro. Es posible que permaneciera en letargo durante la estación seca. Tenía músculos en su mandíbula y cuello muy potentes, por lo cual podía cazar presas de gran tamaño como el Lystrosaurus. Tenía la habilidad de cazar presas tanto dentro como fuera del agua. Protosuchus. No confundir con Proterosuchus. Es uno de los primeros cocodrilos verdaderos que evolucionaron. Su nombre significa primer cocodrilo. Medía hasta 1 metro de longitud y pesaba 40 kilos. Fue un arcosaurio cocodriloformo protosúquido. Vivió hace 200 millones de años, a principios del período Jurásico. Aunque se originó a partir de un grupo que también dio origen a los cocodrilos marinos, se adaptó a vivir en ríos y pantanos. Al igual que los cocodrilos modernos, tenía una cola potente que le ayudaba a propulsarse en el agua. Se cree que también podía correr velozmente en tierra firme. Jungarsuchus. Es un reptil crocodilomorfo esfenosuquio. Vivió en el Jurásico medio en lo que hoy es China. Su cráneo se parece al de los cocodrilos modernos, aunque es un intermedio entre los esfenosuquios y los mesoeutrocodilios. Sus extremidades estaban más adaptadas para desplazarse en tierra firme que dentro del agua. Por eso tenían un húmero verticalmente orientado, una articulación en el hombro con una cavidad esférica y 3 dedos funcionales en la mano, como si fuera una pezuña. Dacosaurus. Su nombre significa lagarto lacerante. Es un miembro de la familia de los metriorrínquidos, relacionado al género Geosaurus. Vivió entre finales del Jurásico y principios del Cretácico. Su cráneo era más parecido al de los dinosaurios carnívoros que al de los cocodrilos. En un principio se le apodó Godzilla. Se cree que pasaba la mayor parte de su vida en el agua o que incluso ya estaba totalmente adaptado a una vida acuática. Aún sigue abierto el debate de si era ovíparo o vivíparo debido a que no se han encontrado restos de nidos o crías relacionados a este género. Araripesuchus. Es un género extinto de cocodrilomorfo notosuquio que vivió durante el período Cretácico hace entre 125 y 65 millones de años, en distintas partes de América del Sur y de África. Su distribución geográfica sugiere que se originó en Gondwana, ya que en ese entonces América del Sur y África estaban físicamente adyacentes la una de la otra. Las diversas especies se desarrollaron a partir de un tronco común en el área citada, irradiando desde un punto todavía no identificado de origen.
La presencia de especímenes en Madagascar consolida este modelo evolutivo de radiación. Este género es reconocido por los bordes del hocico lateralmente bombeados, con el bombeo siendo el más prominente alrededor del área de un diente maxilar agrandado. Sarcosuchus. También apodado el cocodrilo emperador. Es un reptil cocodrilomorfo neosuquio. Su nombre significa cocodrilo carnoso. Vivió hace 110 millones de años, durante el período Cretácico en lo que hoy es el desierto del Sahara. En ese entonces era una región selvática y pantanosa donde había una gran variedad de flora y fauna. No se han encontrado restos completos, pero se calcula que por la longitud de su cráneo, de hasta 1,80 m, llegaba a medir hasta 15 metros de longitud. Esto se debe a que la longitud total del cuerpo de un cocodrilo corresponde aproximadamente a 8 veces el largo de su cráneo. La forma de su cráneo hace pensar que está emparentado con los gaviales, pero los científicos no lo creen así. Tal vez atrapaban peces del tamaño de un hombre, pero cuando crecían cazaban presas de mayor tamaño, como dinosaurios. Stomatosuchus. Su nombre significa cocodrilo con boca desarmada. Fue un reptil crocodiliano eusuquio. Midió hasta 10 metros de longitud. Vivió a finales del Cretácico, en la época del Cenomaniano, en lo que hoy es Egipto. Debido a la forma larga y aplanada de su cráneo es difícil saber de qué se alimentaba. Tenía dientes pequeños de forma cónica en su mandíbula superior, pero ninguno en la inferior. Se cree que tenía un buche o saco gular parecido al de los pelícanos. Peor aún, el único cráneo, y ejemplar, conocido, que fue recolectado en la expedición a Egipto del paleontólogo alemán Ernst Stromer, se perdió cuando el Museo de Múnich fue destruido durante un bombardeo aliado en 1944. Caprosuchus. Es un reptil cocodrilomorfo mahajangasúquido. Vivió a finales del Cretácico en lo que hoy es Níger. Su nombre significa cocodrilo jabalí debido a sus dientes inusualmente largos, parecidos a los colmillos de un jabalí. Y precisamente fue apodado cocodrilo jabalí por Paul Sereno y Hans Larsen, quienes también describieron los restos de Anatosuchus y Laganosuchus en el mismo yacimiento. Anatosuchus. También apodado cocodrilo pato, debido a la forma de su hocico. Es un cocodrilo notosuquio. Vivió en Níger a principios del Cretácico, entre las épocas del Aptiano y Albiano, en el mismo lugar donde se encontró al Caprosuchus. Los ejemplares adultos llegaban a medir 70 centímetros de longitud. Laganosuchus. Es un género de estomatosúquido cocodrilidieme. Sus restos se han encontrado en lo que hoy es el desierto del Sahara y datan de finales del Cretácico, de la época del Cenomaniano. Su nombre significa cocodrilo panqueque debido a su cráneo aplanado, característica de los estomatosúquidos. Fue encontrado en el mismo yacimiento que Anatosuchus y Caprosuchus. Medía aproximadamente 6 metros de longitud y su cráneo alcanzaba a medir 1 metro. Tal vez esperaba durante horas en las orillas de los ríos y lagos hasta que pasara algún animal cerca para atraparlo por medio de la emboscada. Stratiotosuchus. Es un reptil baurosúquido mesoeucrocodiliano. Sus restos fueron encontrados en la Formación Adamantina, Brasil. Vivió a finales del período Cretácico, entre las épocas Turoniano y Santoniano. Fue el superpredador de su época y hábitat. Este y otros baurosúquidos pudieron haber llenado los nichos ocupados por los dinosaurios terópodos en otros lugares. Simosuchus. Es un reptil cocodrilomorfo notosuquio. Vivió a finales del Cretácico en lo que hoy es Madagascar. Fue apodado cocodrilo nariz de put por su cráneo inusualmente corto. Se cree que los ejemplares adultos medían hasta 1 metro de longitud. Sus dientes con forma de clavo hacen pensar a los expertos que era omnívoro o incluso herbívoro. Al igual que otros notosuquios, fue totalmente terrestre. Deinosuchus. Su nombre significa cocodrilo terrible. Es un reptil diápsido perteneciente al orden Crocodilia. Las estimaciones de su tamaño varían entre los 8 y 15 metros de longitud y su peso se estima en 9 toneladas. Sus restos se han encontrado en los estados de Montana y Texas en Estados Unidos y también en el norte de México. Vivió hace aproximadamente 75 millones de años a finales del período Cretácico. Respecto a su tamaño es igualado o incluso superado por otros géneros, como Purusaurus, Ramphosuchus y Sarcosuchus. Fue contemporáneo de los dinosaurios y es posible que se alimentara de algunas especies de ellos. Incluso los tiranosáuridos como el Albertosaurus podían ser presa fácil para el Deinosuchus. Arambourgisuchus. Su nombre significa cocodrilo de Arambourg. Fue un crocodiliano dirosáurido. Vivió durante el Paleoceno tardío en lo que hoy es Marruecos.
Por sus características morfológicas era muy parecido al Dirosaurus. Al igual que otros dirosáuridos, era un depredador marino. Pristicampsus. Es un cocodrilo semiacuático. Vivió entre el Paleoceno y el Eoceno, hace 40 millones de años. Sus restos se han encontrado en muchas partes del mundo, como Francia, Alemania, Wyoming y el oeste de Texas, Estados Unidos, England, China, y este de Kazajistán, por lo que se cree que debieron tener una distribución geográfica muy amplia. Tenía una piel fuertemente blindada y también tenía pezuñas en sus extremidades, lo que sugiere que fue principalmente terrestre y que podía correr velozmente. Por lo tanto, es posible que cazara animales terrestres, como mamíferos. Por la forma de sus dientes, que eran lateralmente comprimidos, fuertes y aserrados, originalmente fueron confundidos con los de dinosaurios terópodos, lo que les hizo creer a algunos paleontólogos que algunos dinosaurios no avianos habían sobrevivido a la extinción masiva del Cretácico terciario. Incluso algunas características de su cuerpo, como su cola, se parecían a la de los dinosaurios, fruto de su adaptación a una vida terrestre. Y también mostraré ejemplos de cocodrilos actuales. A continuación verán algunas imágenes de los principales miembros del orden Crocodilia, divididos en 3 familias. De derecha a izquierda. Cocodrilo del Nilo, alligator, gavial. Se distinguen principalmente por la forma del hocico y por la disposición de los dientes. Los crocodílidos o cocodrilos verdaderos tienen un hocico de forma triangular y sobresalen algunos dientes de la mandíbula inferior cuando lo cierran. Los aligatóridos tienen el hocico más corto y no sobresale ningún diente de la mandíbula inferior cuando tienen el hocico cerrado. Los gaviálidos tienen un hocico largo y delgado y solo pueden atrapar peces pequeños. Bueno, eso es todo por ahora. Espero que el vídeo haya sido de su agrado. Comenten, den pulgar arriba, guárdenlo en sus favoritos y compártanlo con los demás. Hasta la próxima.